RCR, la red que comunica y une al Perú. Le damos la bienvenida a esta hora al ingeniero Juan Cheput, es congresista de la República, es ministro de Estado, y le agradecemos, como siempre, la amabilidad con RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, ingeniero Cheput, muy amable. Igualmente, José, para mí es un placer conversar contigo nuevamente. ¿Cómo está analizando la situación política, no? Mira, hay que verla desde distintas aristas, ¿no? Desde el punto de vista de la actuación de la Policía Nacional, indiscutiblemente hemos estado en presencia de una policía más organizada, con mejor sentido táctico y que no ha caído en la provocación de algunas personas que han hecho vandalismo. En ese sentido, creo yo que el ministro Vicente Romero Fernández está demostrando en la cancha todos aquellos antecedentes positivos que se anunciaban. Pero por otro lado, desde el político, creo que la respuesta del gobierno todavía es insuficiente. El día de anoche hemos escuchado a la presidenta Dina Boluarte dar un mensaje más de forma que de fondo, en el sentido de querer transmitir seguridad y firmeza, pero que en el fondo del asunto no resuelve nada. Acabamos de escuchar a tus corresponsales señalando de que siguen las carreteras bloqueadas, siguen los problemas en diversas regiones. Tengo entendido que al día de hoy hay 145 puntos que permanecen bloqueados. ¿Por qué? Porque no hay una respuesta política. Y esa respuesta política solamente tiene una columna vertebral, el adelanto de elecciones. No la renuncia, desde mi punto de vista, pero sí el adelanto de elecciones para este año. Las elecciones podrían ser en octubre, en primera vuelta, en noviembre la segunda, y el nuevo presidente y el nuevo Congreso empezar desde el 1 de enero del próximo año. Pero lamentablemente parece que ni gobierno ni los congresistas tienen una lectura adecuada de la realidad y mucho menos tienen sentido de urgencia. En ese sentido, usted acaba de señalar que ni el gobierno ni el Congreso tienen esa voluntad. ¿Cuál es el escenario que se presenta? Porque, Mira, sí, lo escucho, lo escucho. en el caso específico del Congreso, qué mejor demostración que en estos momentos están en plena semana de representación. Estimado José, mira, yo he tenido la oportunidad de estar en recientes entrevistas con periodistas de Puno y de Cusco en sendos paneles, y en ambos casos, en distintas oportunidades, me señalan la imposibilidad de hablar con parlamentarios o de la zona o de cualquier representación. Entonces, inclusive Percy Almanza, periodista puneño, me decía, en estos momentos a Puno no podría venir ni uno de los 130 parlamentarios, ni uno. Entonces tenemos una grave crisis de representatividad, que es lo que te señalaba hace un instante, en el sentido de que ellos están felices en su semana de representación, en lugar de estar intermediando con las poblaciones para disminuir este clima de violencia. Yo creo que lamentablemente la presidenta no está actuando con parlamentarios, con las nuevas autoridades regionales y locales y con la iglesia o personajes representativos de cada localidad para disminuir esta zonada violentista. Usted hace unos días en su columna precisamente establecía esa línea de acción, la necesidad de reconstruir no solamente un gabinete, sino tender puentes con un conjunto de organizaciones. Hemos visto un hecho muy puntual. Usted ha señalado Puno. Yo tuve oportunidad de conversar a inicio de semana con el gobernador regional de Puno, el señor, señorita Janco, y me explicaba que de ninguna manera iba a establecer algún canal de diálogo con la presidenta de la República. Lo mismo con el alcalde de la municipalidad de San Román, que es Juliaca. Conversé el mismo lunes en horas de la tarde y también están en la misma posición. La pregunta es, ¿cómo establecemos estos canales, ingeniero Cheput, si desde las provincias hay canales que están completamente cerrados? En algunos casos por la propia presión interna que existe. Usted también decía, es necesario hacer política. El gobierno, desde nuestro punto de vista, no lo está haciendo. Debería salir con mayor intensidad a la provincia y tender puentes. Los plazos son muy cortos y la calle está cada día mucho más dura. Efectivamente, José, lo que tú dices es completamente correcto.
El gobierno no está haciendo política. Y mira, y voy a dar algunos puntos de vista. En primer lugar, no es una excepción, no es primera vez que las personas que están en sendos conflictos se niegan a conversar con las más altas autoridades. Eso yo lo he vivido en el Arequipazo, el Aymarazo, e inclusive fui uno de los congresistas que intermedió con Pedro Castillo en la famosa huelga magisterial que duró 7 meses durante el año 2017. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos momentos? Que lamentablemente la presidenta de la República no está liderando el país. Ese es su principal déficit. Ya basta de decir que está cumpliendo una labor notable, ni contigo hasta la muerte, Dina. La señora Dina Boluarte no está liderando, pero tampoco se le puede pedir la renuncia, se le tiene que exigir que lidere. Y eso pasa por convocar. Si el señor Janco no quiere negociar con ella, no tiene por qué negociar con la última instancia. Basta con que ella delegue en personajes de la zona que pueden ser de la iglesia a la cual no se está utilizando. Y cuando me refiero a la iglesia, no me limito a la iglesia católica, sino también evangelista, protestante, todas las iglesias que tengan representatividad, a gente que puede venir de la Defensoría del Pueblo, que tampoco se le está utilizando, y obviamente las autoridades locales, presidentes regionales, presidentes locales. Si esa delegación llega a Puno, no va a haber forma de que le dé la espalda el señor Han, no va a haber forma, pero no lo hacen. Ya sabemos que con los congresistas no podemos contar. Las preocupaciones de estos individuos son otras. Y además tienen miedo de ir a sus propias localidades, tanto en Lima como en las regiones. Pero sí se puede articular algún tipo de negociación utilizando a personas con reputación. Pero el gran problema que tiene la presidenta es que también tiene un gabinete sin peso político. Ella se jacta, estoy rodeado de mis ministros. Yo le pregunto a toda la gente que ha visto la televisión el día de anoche, ¿a cuántos ministros reconoce? ¿A uno, a dos, a cuatro? A ninguno de repente, ¿no? Porque no tienen peso político, por lo tanto, si no hay autoridad, es porque no hay trayectoria, y si no hay trayectoria es porque no hay experiencia política, y eso, lamentablemente, también es parte del problema. La presidenta no ha cumplido su promesa de tener un gabinete de ancha base, por eso tiene problemas de representatividad, ha polarizado al país, convirtiendo en buenos y malos a los que están con Castillo y los que están en contra de él, y lamentablemente no articula todavía un bloque que pueda dialogar con las regiones involucradas en estas sazonadas para que de esa manera disminuya la violencia en el país. Ahora, ¿usted considera, ingeniero Chepuco, un adelanto de elecciones, poniendo en el hipotético escenario que se apruebe para el año 2023, va a calmar la situación en la que nos encontramos, los ánimos exacerbados con lo que se presenta, el vandalismo y el terror que se está sembrando? Bueno, por lo menos le arrebatas una bandera, ¿no? Mira, por un lado hay una agenda social, que en eso hace unos minutos nada más conversaba con corresponsales chilenos de agencias internacionales, y nadie puede negar de que existe una agenda social, y quién mejor que tú que la conoces, José, tú que estás metido en esto hace muchos años, la agenda particular de cada región. Esa es una cosa. Pero por otro lado, hay 3 puntos inaceptables, porque son chantaje. ¿Cuáles son? Cierre del Congreso, renuncia de la señora Boluarte y elecciones ya, ¿no? Ahorita, en 4 meses, porque si renuncia Dina Boluarte, las elecciones son en 4 meses. Si nosotros, en general, o los políticos con cierto nivel de razonabilidad y de presencia pública, dicen, el tema de la renuncia de la presidenta no es viable, porque caería en manos de un Congreso también desprestigiado y en 4 meses no se arma una buena elección. Punto número 2, que se cierre el Congreso, eso es inadmisible. Si cerramos el Congreso, ¿dónde está la sucesión? ¿A quién va? ¿Va al Poder Judicial, al Poder Electoral? ¿A dónde va? O sea, es una locura. Y en tercer lugar, el anticipo de elecciones. De acuerdo, yo sí creo, José, sí creo que es imposible llegar al 28 de julio del próximo año. Y si llegamos, llegamos en una situación completamente deteriorada. El Perú no resiste 18 meses más así. Por lo tanto, la presidenta tiene que liderar el anticipo de elecciones para este año. Octubre estamos hablando dentro de 10 meses. Paniagua organizó una elección en 4 meses.
entre fines de noviembre e inicios de abril. Y esta señora tendría que organizar esta elección para la segunda semana de octubre, la segunda vuelta en noviembre y el 1 de enero tenemos nuevo presidente. Eso se puede hacer. Lo que pasa es que no se les da la gana. Y no se le da la gana porque la presidenta depende de un Congreso que quiere quedarse el máximo posible. Un Congreso completamente irracional, un Congreso que vela solo por sus intereses, un Congreso que tiene a personas como el señor Montoya, que lamentablemente permanentemente echa gasolina al fuego con sus medidas completamente desatinadas, ¿no? Disparen a matar, no se puede entrar en este terreno, y luego yo me quedo hasta el 2026. Cada vez que ese señor habla, le da un elemento a la protesta, le da un insumo a la protesta. Entonces, con gente así, tan desatinada, tan inexperta, de tan poco nivel político, obviamente es difícil construir un clima de diálogo, muy difícil. Pero la presidenta tiene que empezar por quitarle banderas, colocando la agenda, anticipando elecciones y diciéndoles que las otras dos medidas son completamente inviables. Una situación bastante compleja, como usted la acaba de describir, ¿no? Tenemos un Congreso que además tiene posiciones muy preocupantes. El otro día escuchamos, sí creemos en el adelanto de elecciones, siempre y cuando se incorpore el tema de la Asamblea Constituyente, ¿no? O sea, tiene Así es. O sea, una posición... Que es un punto que no mencioné profesamente, pues yo no tengo ninguna duda que sin necesidad de la violencia, ahorita que se vote las elecciones para la segunda semana de abril del 2024, no se va a obtener los votos, no se va a obtener los 87 votos, ellos van a forzar a que se vaya al referéndum y van a decir, va el referéndum, sí o sí, colocan el tema de la Asamblea Constituyente. Entonces, ¿qué salida le encontramos ahí? Bueno, en ese caso simplemente la Presidencia de la República tiene que anticiparse, adelantarse, decir que eso es inviable y que las cosas van por separado. Pero la Presidenta no está actuando con liderazgo, ni el Premier tampoco. El Premier se equivoca cuando opta por una acción simplemente represiva, que ahora lo están haciendo mejor de acuerdo, pero no deja de ser una actitud represiva. Y lamentablemente, él tiene esa costumbre. Ya nos hemos olvidado que él fue el protagonista de Chacat, en el Cusco, cuando secuestraron a 34 personas, él como ministro de Defensa, como el ministro del Interior, lideraron una operación Libertad, que costó 8 efectivos muertos, ¿no? Para rescatar 34 murieron 8. Y luego abandonaron a 3 policías. Uno murió en combate, el otro fue encontrado muerto por su papá, no porque ni siquiera se organizó una patrulla de rescate, y el tercer policía regresó caminando absolutamente herido. Entonces, por eso se le iba a censurar a Alberto Tarola, pero para evitar la censura renunció a los 4 meses. Entonces, con esos antecedentes, Alberto Tarola, si está pensando única y exclusivamente en la represión, no va a llegar a ninguna parte. Por eso la solución está en este diálogo que hemos tenido tú y yo, que se conforme un bloque intermediador con la Iglesia, los nuevos gobernadores regionales y locales, y si no quieren participar, pues que no participen, gente de la Defensoría del Pueblo y personajes locales. Eso se puede hacer, ya que no se cuenta con los parlamentarios. Ahora, por otro lado, que se convoque a políticos dialogantes de la zona. ¿Por qué no lo hace la señora Boluarte? No necesariamente tienen que ser congresistas. Ahí se tiene gente dialogante en Puno, pero lamentablemente ni eso hace, ni eso hace. Yo podría mencionar nombres, pero para que no digan que hay algún tipo de particularidad con algún personaje puneño, prefiero no hacerlo. Pero hay una gran cantidad de puneños, una buena cantidad que podrían fungir de intermediarios, ya que los actuales parlamentarios son completamente inútiles. Ingeniero Juan Cheput, como siempre, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy agradecido. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Conversamos con el ingeniero Juan Cheput, ex congresista de la República, ex ministro de Estado. RCR, la red que comunica y une al Perú.